Juan Lluveras, a quien le concedemos ahora la palabra para su análisis de balance económico de la gestión de este gobierno a lo largo del 2018. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, buen día. Por supuesto no vamos a hacer un balance anual. La intención es hacer un análisis de todo un proyecto de país que desarrolló todos estos 15, 14 años el Frente Amplio y analizar que es el continuismo que se instaló la política económica que se instaló en la época de la dictadura militar. Es el Fondo Monetarismo bancocentralista, donde se concentró la riqueza. Y hay los puntos más importantes es el capital financiero y el tema de la tierra y el tema de la concentración de la riqueza. ¿Sí? Y siempre hay te disfrazan los fenómenos, los beneficios que da, que alguna cosa tiene este modelo, te lo disfrazan. Para mí hay una cosa que es fundamental, que es el equipo económico. El Frente Amplio es un gran impostor. Es el término, impostor. Es un gran mentiroso, un gran farsante, es impostor. Dijeron que era una cosa y era otra. Mira, yo te voy a leer lo que declaraba, esto que voy a leerlo, lo puede recoger en YouTube cualquier oyente, ¿sí? Si pone en YouTube Danilo Astori, en el año 89, mirá lo que decía. Y vamos a analizar lo que hizo después. Mirá lo que decía. 1989. Decía: los uruguayos no podemos seguir entregando todos los años a nuestros acreedores privados el equivalente a 16.000 nuevos puestos de trabajo por concepto de intereses de la deuda. Intereses de la deuda. Ya lo hicimos durante demasiado tiempo. Es hora que empecemos a dedicar ese dinero a ustedes, jóvenes de esta tierra. Son ustedes los que necesitan trabajo. Somos todos nosotros los que necesitamos de ustedes. Los uruguayos no podemos seguir entregando todos los años a nuestros acreedores privados el equivalente a 16.000 nuevos puestos de trabajo por concepto de intereses de la deuda. Ya lo hicimos durante demasiado tiempo. Es hora de que empecemos a dedicar ese dinero a ustedes, jóvenes de esta tierra. Son ustedes los que necesitan trabajo. Somos todos nosotros los que los necesitamos a ustedes. Vote por usted. Sereni Astori. Frente Amplio. Sí, no te quiero hablar de cómo se hacen esas encuestas, viste, que son un mamarracho. Pero vamos a admitir, eso sí, que gente que por no invertir en algo productivo y estimular la inversión productiva que genere trabajo, genera ese tipo de cosas, que es una desocupación grave, porque te consideran de que si trabajas 4 horas una semana, te consideran de que ya estás ocupado. Bueno, pero este hombre pagó 17.000 millones de dólares de intereses. Entonces, vemos en qué se transformó de la deuda pública. La deuda pública, Astori la tomó en 13.000, voy a hablar con números muy redondos, 13.200 millones de capital y 6.000 y pico de intereses. Y este viernes pasado, sí, el Banco Central publica vencimientos de todos los trimestres. A septiembre pasado publicó la deuda. Lo que estaba en 13.000, hoy está en 38.300. La triplicó el capital de los deudados. Y los intereses, que eran 6.000 y pico, los llevó a 20.000 millones. O sea, los 19.000 millones que debíamos entre capital e intereses de la deuda pública, hoy son, redondeando, 58.700 millones. Triplicó la deuda. Y él decía de que no iba a pagar los intereses de la deuda. O sea, que el capital en sí aumentó 25.000 millones.
25.000 millones. Eran 13.000 más 25.000, estamos en los 38.000 y algo. Sí, para no ser una sopa de números y la gente entienda. ¿Dónde están esos 25.000 millones? Sí, ¿en qué se usaron? De esos 25.000 millones que aumentó la deuda, están en 3 lugares. Sí, y eso hay que analizarlo. En primer lugar, es en el déficit fiscal. Sí, y en el déficit fiscal, que son 15.000 millones. De los 17.000 millones que pagó de intereses, 15.000, ¿sí?, son del déficit fiscal. Esos intereses están en el déficit fiscal. Los primeros años se pagaban con fondos genuinos. Después está la deuda, bueno, estamos ahí en 15.000 de déficit fiscal. Más 6.500 que aumentó la deuda del Banco Central por su política monetaria. 6.500, estamos en 21.500. Más 4.000 millones con los 4.000 millones de dólares con los organismos multilaterales de crédito. Ahí redondeamos los 25.000. Tiene 3 patas. Ahí está la deuda. Ahí fue donde vemos que la deuda aumentó, el capital de la deuda. Consecuentemente, al aumentar el capital, aumentan también los intereses. ¿Sí? Bueno, entonces, nosotros nos encontramos con el tema del crecimiento del endeudamiento, que no es solo la deuda pública. Nosotros estos números que estamos barajando es de la deuda pública, es la deuda del gobierno central más las intendencias, más el Banco Central, más los entes. ¿Sí? Esa es la deuda pública. Y estos números son de la deuda pública global, interna y externa. Interna y externa. Y además es bruta, es sin restarle las reservas internacionales. Está bien definido lo que estamos hablando y los números. ¿Está? O sea, eso es la deuda. Ahora nos llevamos la sorpresa en la cátedra de la deuda pública, que es donde nosotros estamos trabajando, el tema de la deuda privada. Este viernes apareció unos números que son graves, es grave. No solo se debe entre capital e intereses 58.711 de deuda pública, sino que apareció una deuda privada en el exterior. La deuda privada del sector bancario y no bancario suma 23.083 millones. 23.000 millones. Es gravísimo, ¿no? Es lo que debe el sector privado en el exterior, que es el sector bancario y no bancario, por 20, más los intereses. Si sumamos los 58 más los 23.000, estamos en 81.000 millones, más los intereses, que no figuran en la planilla, estamos en 85.000 millones entre el capital y... Yo después voy a aclarar algo técnico que vale, hay que casarlo, ¿no? Pero hay que hablar así. Pero estamos en 85.000 millones. Y si a eso le sumamos la deuda privada local. ¿Las familias? Son 3. O sea, la local son 3. La deuda privada local, en el mercado local, acá en el Uruguay, de las empresas, más las de lo que se llaman las familias, que son las hipotecas de las casas, de los coches, más las del consumo, que ronda los 5.000 millones, más los intereses, la deuda privada local, sí, más la privada externa, más la pública externa y externa, capital más intereses, está rondando los 100.000 millones de dólares. Yo repito, y voy a aclarar una cosa porque vale la pena, porque van a decir, si algún técnico me está escuchando, que por cierto que es así, la gran mayoría me va a decir, no uno no puede sumar, técnicamente no se puede sumar en la línea del tiempo plata en diferentes momentos. Es como sumar manzanas con más peras. ¿Me entendés? Vos tenés que, para sumar todo, tenés que llevarlo al mismo tiempo, actualizarlo para saber el valor actual, el valor presente, el valor efectivo. Es una cosa muy técnica. Entonces, bueno, lo tenés que actualizar en un momento. Sí. Entonces, por eso generalmente no se habla de los intereses, se habla solo del capital. Pero el costo financiero, que es capital más intereses, es el precio final de esta deuda, está rondando, nos guste, dejando de lado
este concepto técnico que los tenemos en cuenta, está rondando entre capital e intereses los 100.000 millones de dólares. Correcto. ¿Y dónde está la deuda? ¿Dónde está la deuda? Porque si nos endeudamos, si tenemos un compromiso, porque eso lo va a pagar la población. No la actual. Estamos fritos, si pensás que... La va a pagar también la futura generación. estamos condenando a las próximas generaciones, ¿no?